Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4 de la parte de problemas. Ok, entonces me dice lo siguiente. Un suelo arcilloso saturado tiene una humedad del 40%. Vamos a ir anotando eso como datos, ¿no? Tenemos una humedad del 40%. Y un peso volumétrico saturado de 1825 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, un peso específico saturado de 1825 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora analicemos antes de empezar. Me dice que es un suelo arcilloso y está saturado. Cuando me dice que está saturado, me dice que el grado de saturación es igual a el 100%. Entonces, ¿qué me indica que un suelo está saturado y su grado de saturación está al 100%? Que su peso específico va a ser saturado, 1825 kilogramos. Y no solo nos especifica eso, compañeros, también nos especifica las condiciones del suelo en la que ya se encuentra. Como ustedes saben, siempre hacíamos aquí un esquema del suelo que decía fase sólida y fase líquida. Pero en este caso nos encontramos con un suelo que tiene solo una fase sólida y una fase líquida. No existe aire en este suelo. ¿Por qué? Porque el suelo está saturado. ¿Ok? No existe el aire en el mismo suelo. Entonces, este ejercicio es un poco complicado, ¿ya? Para eso tenemos que resolverlo paso a paso para poder terminarlo sin problemas, ¿ok? Es un poco largo. Entonces este va a ser el peso seco, ¿ya? Y este va a ser el peso del agua. Y en los volúmenes, en este va a ser el volumen de sólidos. Y el de aquí va a ser el volumen de vacíos. Me van a decir, ¿y por qué no es volumen del agua? ¿No? Entonces, recordemos un poquito qué es lo que nos dice la teoría. Volumen de vacíos es igual al volumen del agua más el volumen del aire. Pero como el volumen del aire es cero, el volumen de vacíos es igual al volumen del agua. ¿Ok? Entonces por eso directamente asumí que ese es el volumen de vacío, que es igual al volumen del agua. Bien, entonces para esto vamos a tener que voy a asumir que mi suelo se encuentra en alguna condición para poder resolver dicho ejercicio. Bien, entonces vamos a ello. Voy a asumir en este caso el volumen de mi suelo, ¿ya? Voy a asumir de que el volumen de la masa es igual a 1 metro cúbico. Bien, entonces con eso procedemos a hacer el paso 1. Como primer paso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Tenemos la fórmula del peso específico saturado, que es igual a ¿qué? Es igual al peso de mi masa dividido entre el volumen, ¿no? El volumen de la masa, Bm. Volumen, B o Bm es lo mismo. Entonces yo procedo a despejar lo que es el peso. El peso de la masa va a ser igual al peso específico saturado por el volumen. ¿Ok? Entonces, el peso de la masa o de la muestra es igual a 1825, como me dice aquí, kilogramos sobre metros cúbicos. Y el volumen va a ser 1 metro cúbico. Entonces el peso de la muestra es 1825 kilogramos. En este caso estamos trabajando con muchísima cantidad de suelo. Ok, entonces con eso ya tenemos estos valores. ¿Por qué encuentro estos valores? Porque yo necesito calcular la gravedad específica, la relación de vacíos y la porosidad, y para eso necesito tener todos estos datos. ¿Ok? Entonces aquí va a ser
1 metro cúbico. Ya tengo el peso de la muestra, que es 1825 kilogramos. ¿Ya? Como saben, esta parte es la de los pesos y esta de los volúmenes, ¿no? No tenemos ningún volumen más. Entonces, vamos a seguir calculando lo siguiente, ¿no? Tenemos el porcentaje de humedad, ¿ya? Tengo el porcentaje de humedad, entonces voy a exprimir esa fórmula al máximo. ¿Qué es lo que le puedo sacar a esa fórmula? Ese va a ser nuestro paso 2. Paso 2. Ok, entonces vamos a ello. Me dice que la fórmula es la siguiente. El porcentaje de humedad, ¿ya?, es igual. Voy a usar la segunda fórmula, ¿ya? El peso de la muestra dividido entre el peso de sólidos menos 1. Y como dice aquí por ciento, lo multiplico aquí por 100. Bien, entonces veamos qué tenemos de esta fórmula. Yo tengo el porcentaje de humedad, que es 40%. Tengo el peso de la muestra. Despejo el peso sólido, que no lo tengo, ¿verdad? Entonces vamos a despejar todo eso, ¿ya? Entonces, directamente yo voy a decir que el peso sólido va a ser igual al peso de mi muestra dividido entre el porcentaje de humedad dividido entre 100 más 1. Bien, ese va a ser el peso de la fase sólida. Reemplazo. Peso de la fase sólida va a ser igual al peso de la muestra, que es 1825 kilogramos, dividido entre el porcentaje, que es 40%, dividido entre el 100%, más 1. Entonces, porcentaje con porcentaje se van. ¿Y qué es lo que me queda? El peso de sólidos va a ser igual a lo que me salga en la calculadora, ¿no? Aquí mismo. 1825 dividido entre 40 dividido entre 100 más 1. 1303.571. Entonces voy a tener 1303.571 kilogramos. Bien, ese va a ser el peso de la fase sólida. Y vos me dirás, ¿y por qué estás calculando eso si no te pide calcular esto? Yo les dije, necesito estos datos para calcular esto de aquí, ¿ok? Entonces ya cumplimos con nuestra fase 2. Ahora vamos a calcular, vamos a nuestro paso 3. Bien, lo vamos a hacer aquí. Paso 3. ¿Qué me dice el paso 3? Voy a calcular el peso del agua. Bien, se desenfocó. Ok, vamos a calcular el peso del agua. Entonces, ¿qué nos dice nuestra fórmula? El peso total o el peso de la muestra va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? Va a ser igual al peso de sólidos más el peso del agua. ¿Ok? Entonces yo quiero calcular el peso del agua. Voy a despejarlo. Peso del agua es igual al peso total menos el peso que acabamos de calcular, ¿no? Que es el peso de sólidos. Peso del agua va a ser igual a nuestro peso total. ¿Cuánto era nuestro peso total? Eso,
1825 kilogramos. Y a eso le vamos a restar el peso de la fase sólida que acabamos de calcular ahorita. Eso es igual a 1303.571. Reemplacemos entonces. 1825 menos 1303.571. 521.429. El peso del agua va a ser igual a 521.429 kilogramos. Bien, entonces ya tenemos el peso del agua. ¿Puedo calcular los volúmenes? Sí. Una vez teniendo estos datos, procedo a calcular los volúmenes. Y con los volúmenes voy a poder calcular el resto. ¿Ya? Entonces, ya vamos con el paso 3. Ahora vamos al paso 4. ¿Ok? ¿Qué me dice el paso 4? El peso específico del agua va a ser igual al peso del agua dividido entre el volumen del agua. ¿Ok? Entonces despejo el volumen del agua. Volumen del agua va a ser igual al peso del agua dividido entre el peso específico del agua. Procedo a reemplazar aquí. ¿Ya? Vamos a reemplazar el volumen del agua, entonces va a ser igual a ¿qué? A 521.429 kilogramos dividido entre 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, el volumen del agua, ¿cuánto me va a dar? Todo este resultado de aquí lo voy a dividir entre 1000. Me da un resultado de 0.521.429. Entonces, 0.521 metros cúbicos. Ese es el valor del volumen del agua. Una vez tengo el volumen del agua, ya puedo calcular el volumen de sólido, ¿no? Entonces, vamos al siguiente paso. Paso 5. Ok, entonces, ¿qué me dice el paso 5? Me dice que el volumen total o el volumen de la masa es igual al volumen del agua más el volumen de sólidos. Entonces procedo a despejar. Necesito despejar el volumen de sólidos. Volumen de sólidos es igual al volumen de la masa menos el volumen del agua. Ok, entonces el volumen de sólidos, perdonen la música de fondo, el volumen de sólidos va a ser igual al volumen de la masa, 1 metro cúbico, menos el volumen del agua, 0.521 metros cúbicos. Volumen de sólidos va a ser igual a esa diferencia, 1 menos 0.521, 0.479 metros cúbicos. 0.479 metros cúbicos. Entonces ese es el volumen de sólidos. Ok, entonces ya vamos hasta el paso 4. Con todos estos datos ahora que hemos calculado, recién podemos encontrar lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Es la gravedad específica, el peso, la relación de vacío y el grado de saturación.
¿Ok? Entonces vamos a ello, ¿no? Con los datos calculamos. Bien, entonces vamos con la primera fórmula. La relación de vacíos va a ser igual al volumen de vacíos dividido entre el volumen de sólidos. Bien, entonces volumen de vacíos dividido entre el volumen de sólidos. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Nuestra relación de vacíos va a ser igual a 0.521 metros cúbicos dividido entre 0.479 metros cúbicos. Entonces la relación de vacío va a ser la división de ambos. 0.521, 0.479. 1.087. 1.087, ¿no? Entonces, si nosotros manejamos todos los decimales, nuestra relación de vacíos se va a aproximar o va a tender a ser 1, porque no puede ser mayor. Como pudieron ver, yo me comí varios decimales en el ejercicio, pero si manejo todos, se aproxima a ser 1, ¿ok? Entonces ya vamos con el primero. Vamos con el segundo. Ya me dice la porosidad. Entonces, la porosidad va a ser igual al volumen de vacíos dividido entre el volumen total. Entonces, vamos a reemplazar. Volumen de vacíos. ¿Cuánto era nuestro volumen de vacíos? El volumen de vacíos es igual al volumen del agua, ¿verdad? Entonces, el volumen del agua era 0.521 y el volumen total 1 metro cúbico. Metro con metro se va y voy a tener como respuesta final que la porosidad va a ser 0.521. Bien, ya calculamos el segundo. Ahora nos falta calcular el grado de saturación, ¿no? Nos falta calcular la gravedad específica. Vamos a ello entonces. Según fórmula me dice lo siguiente. La gravedad específica es igual al peso específico de sólidos dividido entre el volumen de sólidos, ¿ya? Por el peso específico del agua. Entonces vamos a reemplazar las fórmulas, ¿no? La gravedad específica va a ser igual al peso de sólidos 1303.571 kilogramos dividido entre el volumen de sólidos 0.479 metros cúbicos por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ok, entonces con esos valores vamos a anular las kilogramo con kilogramo, metro con metro, y por último tengo que la gravedad específica va a ser igual a 1303.571 dividido entre 0.471 por 1000. Entonces el valor es de 2.7676. 2.7676. Es un valor adimensional y con eso cumplimos con nuestro ejercicio. Espero que le haya gustado. Conmigo será hasta la próxima.